¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el peor año para estar vivo en toda la historia de la humanidad? Olvídate de las guerras mundiales, de la peste negra o de la crisis del 2020. Hay un año que los historiadores señalan como el inicio de uno de los periodos más oscuros y mortíferos que hemos enfrentado como especie. Un año en el que el mundo, literalmente, se sumió en la oscuridad. Estamos hablando del año 536. ¿Qué fue lo que pasó para que se ganara este terrible título? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir parece sacado de una película apocalíptica. Imagina esto. Ante despiertas una mañana de primavera, pero algo está terriblemente mal. Miras por la ventana y el sol no está. Bueno, sí está, pero es una versión pálida, fantasmal, como si fuera la luna en pleno día. No hay calor. Solo un resplandor azulado y débil que apenas ilumina el paisaje. Y no es un eclipse. Esto no dura unos minutos ni unas horas. Dura días en semanas, en meses. Durante 18 meses completos. Desde el 536 hasta mediados del 537, una misteriosa niebla cubrió gran parte de Europa, Oriente Medio y Asia, sumiendo al mundo en un crepúsculo perpetuo. El historiador bizantino Procopio de Cesarea, que vivió en esa época, lo describió con palabras escalofriantes. Escribió: y durante este año tuvo lugar el portento más temible, pues el sol emitía su luz sin brillo, como la luna, durante todo el año, y se parecía muchísimo al sol en eclipse, pues los rayos que emitía no eran claros. Piensa en el impacto psicológico de algo así. La gente de la época no tenía la ciencia que tenemos hoy. Para ellos, esto era una señal divina, el fin del mundo, un castigo de los dioses. El pánico debió ser absoluto. No había explicaciones, solo oscuridad y un frío que empezaba a calar hasta los huesos. Este fenómeno no fue solo visual. Las temperaturas se desplomaron. En pleno verano, se registraron nevadas en China. Las crónicas irlandesas hablan de una falta de pan desde el año 536 al 539. Al frío persistente y la falta de luz solar tuvieron una consecuencia directa y catastrófica. A las cosechas se arruinaron en todo el hemisferio norte. Sin sol, las plantas no podían hacer la fotosíntesis. El trigo, la cebada, todo se marchitaba en los campos, y sin cosecha, no hay comida. La hambruna se extendió como una plaga silenciosa y letal. La gente moría de hambre en las calles. Las sociedades, desde el Imperio Romano de Oriente hasta las tribus de Escandinavia y las dinastías chinas, comenzaron a desmoronarse desde dentro. Pero, ¿qué pudo causar un evento tan devastador a escala global? Durante siglos, la causa del velo de oscuridad del 536 fue un completo misterio. Los historiadores tenían los testimonios, las pruebas arqueológicas de las hambrunas, pero no la pistola humeante. La causa raíz se teorizó sobre el impacto de un cometa o un asteroide, pero no había cráteres ni evidencias concluyentes que respaldaran esa idea. El misterio perduró, convirtiendo al año 536 en un enigma histórico. Sin embargo, la ciencia moderna finalmente nos ha dado una respuesta, y es tan aterradora como fascinante. El culpable fue un volcán, o, más probablemente, una serie de erupciones volcánicas cataclísmicas. En 2018, un equipo de científicos liderado por el historiador Michael McCormack y el glaciólogo Paul Miewski analizó el hielo de un glaciar en los Alpes suizos. Los glaciares son como cápsulas del tiempo. Cada capa de hielo guarda información sobre la atmósfera de la época en que se formó. Y en la capa correspondiente al año 536, encontraron algo revelador: partículas microscópicas de ceniza volcánica. El análisis químico de estas partículas apuntaba a un origen muy específico, una erupción masiva en Islandia. Imagina la escala de esa erupción. No fue una explosión normal, fue tan colosal que lanzó una cantidad inimaginable de ceniza y aerosoles de azufre a la estratosfera, la capa superior de la atmósfera. Una vez allí, estas partículas no cayeron simplemente, fueron arrastradas por las corrientes de aire globales, formando un velo que se extendió por todo el hemisferio norte. Este velo actuó como un gigantesco parasol, reflejando la luz del sol de vuelta al espacio y provocando el enfriamiento global y la oscuridad que describieron los cronistas. Pero la historia no acaba ahí. El análisis del hielo reveló que a esta erupción le siguieron otras dos. Una en el año 540,
otra en el 547, agravando la situación y prolongando lo que se conoce como la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. El mundo no tuvo un respiro durante décadas. Así que aquí estamos, a mitad de la historia. Sabemos que una serie de erupciones volcánicas gigantescas sumieron al mundo en la oscuridad, provocaron un invierno perpetuo y causaron hambrunas masivas que mataron a millones. Parece que no podría haber nada peor. Pero, ¿y si te dijera que toda esta catástrofe climática fue solo el prólogo? ¿Y si este colapso global preparó el escenario para una de las pandemias más mortíferas de la historia? ¿Una que cambiaría para siempre el curso de la civilización? El enfriamiento global y la hambruna generalizada dejaron a la población mundial en un estado de extrema vulnerabilidad. La gente estaba desnutrida, sus sistemas inmunológicos estaban debilitados, eran el blanco perfecto para cualquier enfermedad. Y la enfermedad llegó solo 5 años después del inicio de la oscuridad. En el 541 apareció la primera gran pandemia de peste bubónica registrada en la historia, a la plaga de Justiniano. La plaga, causada por la bacteria Yersinia pestis, la misma que siglos después causaría la peste negra, llegó al Imperio Romano de Oriente, probablemente a través de las rutas comerciales desde Egipto. En un mundo ya debilitado, la enfermedad se propagó con una velocidad y una virulencia aterradoras. Procopio, el mismo historiador que describió el Sol Oscuro, también fue testigo de la plaga en Constantinopla. Sus relatos son espeluznantes. Habla de una ciudad llena de cadáveres, donde en el punto álgido de la pandemia morían hasta 10.000 personas por día. No había suficientes lugares para enterrar a los muertos. Los cuerpos se apilaban en las calles, se arrojaban al mar o se amontonaban en torres de fortificación. La plaga de Justiniano, que duró intermitentemente por más de 200 años, fue devastadora. Se estima que mató entre 25 y 50 millones de personas, lo que en ese momento podría haber sido hasta 1/3 o incluso la mitad de la población de Europa. El Imperio Romano de Oriente, bajo el emperador Justiniano, estaba en su apogeo, intentando reconquistar los territorios perdidos del oeste, pero la plaga diezmó su ejército, vació sus ciudades y arruinó su economía. Los sueños de reunificar el Imperio Romano se desvanecieron para siempre. La plaga fue el golpe de gracia para un mundo que ya estaba de rodillas. El efecto dominó fue global. El colapso demográfico y económico no solo afectó a Bizancio. En Gran Bretaña, las comunidades se derrumbaron. En Escandinavia, la crisis fue tan severa que se abandonaron aldeas enteras, y se ha encontrado evidencia arqueológica de sacrificios masivos, quizás un intento desesperado por apaciguar a los dioses. En América, la civilización de Teotihuacán también sufrió un violento colapso en esta misma época, y aunque las causas son debatidas, una sequía prolongada vinculada a este cambio climático global es una de las principales teorías. En China, las dinastías cayeron, el mundo entero se reconfiguró. El año 536 no fue solo un mal año, fue el detonante de una reacción en cadena que duró más de un siglo. Fue el inicio de una era de muerte, caos y colapso que allanó el camino para la Edad Media, marcó el final del mundo antiguo y el comienzo de algo completamente nuevo, nacido del frío, el hambre y la enfermedad. Demostró de la manera más brutal posible lo frágil que es nuestra civilización, cómo dependemos de un equilibrio climático que damos por sentado. Un solo evento geológico en un rincón del planeta fue suficiente para poner de rodillas a la humanidad. Hoy en día, con nuestra tecnología y conocimiento, podríamos pensar que somos inmunes a algo así. Pero la historia del año 536 es una advertencia. Nos recuerda que vivimos sobre un planeta geológicamente activo y que los sistemas que sostienen nuestra vida son complejos y a veces impredecibles. Nos hace preguntarnos cómo reaccionaríamos hoy ante un evento de esa magnitud. El peor año de la historia no es solo una anécdota macabra, es una lección sobre nuestra propia vulnerabilidad. Gracias por acompañarme en este viaje al año más oscuro de la historia. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más misterios históricos. Déjame en los comentarios qué te pareció y si conoces otro periodo que podría competir por este terrible título. Nos vemos en el próximo video.